Muy buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Estamos hoy para dar inicio a la quinta sesión de recontextualizar la teología de la liberación, una relectura desde Misterio Liberacionis para el presente. Como ustedes saben, estamos en un camino de cada viernes poder tener un espacio de estudio, de análisis de este importante texto que ha marcado la vida, digamos, de la Iglesia, de la reflexión teológica en esa parte del continente y también un aporte al mundo, ¿no? Hoy se va a trabajar un poco recontextualizar el texto hermenéutico bíblico, ¿no? Yendo a un artículo muy importante de ese libro de Gilberto da Silva, importante teólogo brasileño, ya fallecido, ¿no? Pero que tiene grandes aportes en cuanto a una lectura, digamos, comunitaria, popular de la Biblia, en cuanto a una interpretación desde la perspectiva, o sea, la interpretación bíblica desde la perspectiva de la teología de la liberación y una lectura también, digamos, en esta lógica, ¿no? De frente a la opresión, ofrecer una lectura clave de liberación, ¿no? Entonces, la pregunta que va a guiar en realidad esta tarde será si se puede hacer hoy la lectura bíblica de una lectura de la Biblia desde una hermenéutica liberadora. Entonces, esta sesión, como ustedes saben, tiene varias partes y que nos ayudan un poco a un mejor aprendizaje. La primera, como ustedes saben, Marco dará una síntesis del texto de unos aproximados 20 minutos, luego un diálogo con respecto a esa exposición y con los participantes también, considerando las intervenciones. Ahí tendremos un breve descanso de 5 minutos y continuamos, ¿no? Con una propuesta, digamos, de lectura y el diálogo para el presente, ¿no? Concluyendo con ello la sesión. Bien, entonces, sin más presentación, ya Marco conocido de todas esas lecturas. Entonces, adelante, Marco, y gracias a cada uno y que por su participación el día de hoy y su presencia. Gracias, José Luis. También feliz día del trabajo para todas y para todos. Em, Como bien lo decía José Luis, el día de hoy vamos a tener este espacio para mirar este texto desde claves más hermenéuticas y luego en la segunda parte mirar quiénes hoy, en términos del debate teológico, están abrazando las teologías de la liberación y proponiendo una mirada más contemporánea, ¿no? Eh, entonces, empezamos con la primera parte, que es un texto que ustedes han leído y que lo que me toca más bien es recordar, ¿no? Como se lo había dicho a José Luis al inicio, yo he optado para presentar estos textos de manera un poco más breve, a sabiendas que en el camino hemos ido teniendo más extensión de lo debido, ¿no? Me he un poco extendido, entonces he tratado de ser un poco más breve aquí. La idea entonces de este texto es presentarlo en cuatro partes, las cuatro partes que el teólogo Gilberto da Silva desarrolla en su texto y que tienen los siguientes nombres, ¿no? El primero es la liberación y la hermenéutica, luego una mirada muy práctica, muy desde la experiencia, que es el proceso histórico de liberación, un tercer momento más como cristológico, ¿no? Es como cómo la Biblia está presentando a Jesús en esta clave hermenéutica. Y luego un cuarto momento que tiene que ver más bien con el quehacer transformador, ¿no? Cómo el texto bíblico nos permite hoy transformar la historia en la cual vivimos. Entonces creo que incluso el teólogo Gilberto da Silva
hace como una especie de parábola entre el inicio, totalmente, digamos, en clave bíblica, y termina en clave más bien transformadora. Entonces vamos a hacer ese recorrido muy brevemente, ¿no? En la primera sección, la relación entre liberación y hermenéutica desarrolla el texto algunos elementos claves. Yo he resaltado aquí tres elementos que me parece que son los más importantes, ¿no? Recordando el texto que ustedes han leído. Es fundamental comenzar la lectura del texto bíblico no desde el texto, sino desde la experiencia popular, ¿no? Este es un giro muy importante. Lo recordamos mucho además con la actitud de este trayecto de casi 10 años del Papa Francisco, ¿no? Lo central es más bien las comunidades de base y la lectura del texto bíblico parte de la experiencia de las comunidades de base. Entonces hay como un giro importante. Entonces la idea de la experiencia, las comunidades de base es el punto de partida y luego el texto bíblico nos dirá, nos abrirá caminos de reflexión a partir de esa experiencia. El segundo punto que tiene que ver con las experiencias tiene que ver con la memoria de los vulnerables, y aquí yo pongo una cita que es clave en la página 174, ¿no? El discernimiento de la memoria de los pobres es el origen de los textos y presentación de los acontecimientos y estructuras de la sociedad. Memoria de los pobres es el origen. Entonces, este segundo punto me parece importante recordarlo porque ya no se trata solamente de mirar las bases o la experiencia comunitaria, sino se trata de pensar en esas historias que han sido hoy invisibilizadas, esas memorias que no se cuentan. Hay una clave aquí muy historiográfica en el fondo, no pensar en la historia tradicional, sino en las historias que han sido más bien minimizadas, ocultadas e incluso reinventadas, ¿no? Para desaparecer a los últimos. Entonces me parece que el teólogo, en clave bíblica, nos está diciendo que miremos el texto bíblico ya con otros ojos, con mirar estas historias no de de quienes escribieron, incluso uno podría pensar en, en los relatos de los profetas, por ejemplo. Eh, no pensemos solamente en Ezequiel, por ejemplo, o en Jeremías, o en Isaías, sino que remiremos a los profetas, por ejemplo, para encontrar dónde están esos hilos de historias más bien desaparecidas, ¿no? Eh, y un tercer elemento tiene que ver con lo que el teólogo llama abrazar la letra, ¿no? Abrazar la letra del texto, abrazar una lectura que tiene que ver con la promesa como esperanza, pero que esta letra bíblica, tenga presente en que la promesa aparece en el Antiguo Testamento y la realización aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, podríamos discutirlo ahora, pero para el texto y para el autor le parece que el Antiguo Testamento es una historia de promesas y el Nuevo Testamento más bien es una historia de su propia concreción y realización de esas promesas. Entonces, en este caso, el cumplimiento eh, con Jesús en su muerte, en su vida, muerte y resurrección, y los relatos que vienen posteriores a él, serían justamente este cumplimiento o realización de una promesa que se ha ido gestando en la historia bíblica. Entonces, tres elementos que me parecían como muy importantes. Sé que hay muchos más porque aparece el texto como una serie de apuntes en el camino, pero estos tres son claves. La segunda sección tiene que ver con eh, que estos tres elementos se vuelvan más bien una lectura histórica del texto bíblico. Entonces hay un énfasis muy particular que el texto pone en la lectura del Éxodo, ¿no? Esto creo que quienes hemos tenido
en algún momento un contacto con la teología de la liberación en alguna de las tradiciones que tenemos en América Latina, el éxodo cumple como un punto fundamental liberador, ¿no? Es como la historia donde el teólogo de la liberación o los teólogos de la liberación regresan para entender que el proceso justamente tiene que ver con salir de estos procesos de opresión, ¿no? Entonces, el método que tiene este teólogo es dividirlo en tres partes. Entonces dice, una primera parte es ad verba, una segunda parte es gesta y una tercera parte es verba, ¿no? Son como tres momentos del texto. El primer momento hace un énfasis en que el carácter de este proceso de liberación es un carácter totalmente dialéctico, ¿no? Va a decir, por un lado, hay un medio de dominación en donde las personas estamos, en donde han estado las personas de los textos y las historias bíblicas, donde estuvo el Éxodo con la opresión de Egipto. Pero por otro lado, dialécticamente, hay un proceso de liberación que emerge desde los más vulnerables. Y esa especie de paradoja de dialéctica, desde la mirada del texto, se mantiene a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Siempre hay un proceso de opresión, algunos le llaman crisis, pero al mismo tiempo hay un proceso de liberación donde la tensión se mantiene en el tiempo, ¿no? Primera idea. La segunda idea tiene que ver con este término que utiliza el texto de la gestación o de la gesta, donde este proceso de liberación eh, debería, para el texto, eh, evitar interpretaciones culturalistas, ¿no? O sea, los años 90, donde se publica este texto, han tenido la insistencia, yo creo que en Santo Domingo también, ¿no? En la Conferencia Episcopal de Santo Domingo, como un giro renunciando a los problemas materiales y abrazando problemas culturales. Entonces, el texto lo deja muy claro, dice, renunciemos a las interpretaciones culturalistas y más bien abracemos nuevamente los problemas económicos, políticos e incluso ideológicos, ¿no? Esa segunda idea me parece clave también recogerla, como para discutirlo nuevamente, ¿no? En qué medida esto podría ser eh, vigente o no y podemos conversarlo. Y el tercer elemento que el teólogo propone es que más bien tengamos esta ruptura del legalismo que se mantiene en el tiempo, pero que se mantuvo también durante todo el periodo de la historia bíblica. Entonces, ¿qué nos nutriría la hermenéutica desde la mirada liberadora? Es darle sentido a la norma y romper con cualquier tipo de legalismo que aparece en el texto bíblico y que también podría aparecer ahora. Y para el teólogo le parece que volver a Job, por ejemplo, entre otros, yo estoy poniendo un ejemplo, ayudaría a romper esos legalismos y a darle sentido justamente al proceso de conversión, que no es otra cosa, y aquí yo lo puse casi textualmente, que el proceso de conversión significa buscar un espacio donde la vida sea lo central, donde los derechos humanos sean centrales, donde la justicia sea central, pero también espacio de solidaridad, ¿no? Entonces, este sería el segundo punto clave que yo resaltaría de este capítulo. La tercera sección, como les había mencionado, tiene que ver con una mirada cristológica. Aquí yo me animé incluso a poner la cita en la página 190, donde el texto expresa, ¿no? Aquí Jesús viene a liberar y rehacer la vida del pueblo dominado, desfigurado por el sistema del templo y de la ley. Eh, entonces, me parece que la lectura, ¿no? Ya no del Antiguo Testamento, sino específicamente sobre Jesús, tiene que ver con una especie de pensar que el momento en que vivió Jesús fue un momento de opresión. Y si entonces hermenéuticamente vamos a leer el texto bíblico,
lo primero que nos tiene que decir es que detectemos hoy qué espacios de opresión tenemos. Y entonces, desde la mirada de Jesús, la crítica es justamente al sistema del templo y al sistema de la ley. Y entonces la pregunta del texto es cómo eso lo hacemos en términos contemporáneos, una crítica al sistema, cuál sería el sistema del templo hoy y cuál sería el sistema de la ley hoy. Por ello la hermenéutica nos dice, sirviéndose específicamente, hace un énfasis en la sociología en este texto, podrá interpretar que desde una lectura histórico-social, los desafíos del templo, los pecadores como pobres, la ley, entre otros puntos, pueden ser, diríamos, reinterpretados para el presente. Entonces, ¿quiénes son los pobres hoy? ¿Quiénes son los pecadores hoy? ¿Cómo estamos tratando a las personas más vulnerables? ¿Cómo estamos interpretando la ley dentro de la iglesia y fuera de ella? Entre otros, ¿no? En ese sentido, la crítica al poder es clave. Entonces, digamos, esto que he ido mencionando, la insistencia de esta sección es que pensemos esta vuelta a Jesús como una crítica al poder establecido, lo cual en el fondo no solamente es una crítica al templo, sino también recuperar a los pobres como la señal urgente para el proceso liberador. Entonces es como un doble énfasis, ¿no? Crítica al poder establecido, pero con el objetivo de poner en el centro la reivindicación de las personas vulnerables. Asimismo, la cruz de Jesús se debe entender, siguiendo el texto, como consecuencia de esa confrontación de poder, intereses y dominación. Entonces, cuando decimos cómo interpretamos la cruz hoy, eh, eh, aquí el texto está citando explícitamente el texto de Sobrino, la Cristología de John Sobrino, pero deberíamos interpretar esto, siguiendo el texto, preguntándonos en qué medida nosotros estamos llevando la cruz también en nuestras sociedades contemporáneas o en qué medida hemos renunciado a ella. De tal manera que la cruz es el hecho fundamental de la liberación, ¿no? Finalmente aquí, en esta tercera sección, el horizonte entonces del amor tiene que ver en realidad con una praxis de una construcción de la justicia, ¿no? A partir justamente de esta cruz que hay que reinterpretarla. Una cruz como crítica al poder, pero también llevar la vida hasta el extremo, ¿no? Y finalmente, el texto termina, como ven este recorrido, ¿no? Empieza con claves hermenéuticas, pasa al Antiguo Testamento, pasa al Nuevo, específicamente una reinterpretación sobre Jesús, y termina para preguntarnos que esta clave hermenéutica, cómo hoy se puede implementar. Y entonces aquí yo pongo una cita en la página, una de las últimas páginas, 195, donde nos dice el autor, el principio hermenéutico fundamental es la relación entre el espíritu y la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la hermenéutica es fundamental en el sentido de la comprensión de que la espiritualidad es una nueva praxis liberadora, ¿no? Es como la idea de una sola historia que insistió mucho Gustavo Gutiérrez, ¿no? Pensar la espiritualidad como una práctica. Y para eso hay que pensar por lo menos en tres, diríamos, tres referencias bíblicas que insiste el autor. La primera es pensar en Gálatas y Gálatas capítulo 5, ¿no? Eh, esta idea en la cual que el hombre nuevo en realidad solamente es posible cuando entendemos que Cristo nos liberó con la intención de que nosotros liberemos a los demás también, con la práctica. Primera, primera referencia como fundamental, ¿no? Esta lectura desde la teología de la liberación hay como ciertos énfasis particulares.
en algunos textos bíblicos. El segundo es Mateo 5:7, ¿no? Podríamos, creo, citar otros textos, pero bueno, el autor hace énfasis en Mateo 5:7, donde la vida en pobreza es la identificación con el maestro pobre en su misión, lo cual supone que el seguimiento a Jesús, siguiendo a Mateo, en este apartado, supone asumir bueno, una renuncia en términos materiales y asumir o abrazar una humildad que tenga una misión así como la tuvo Jesús, que no significó una pretensión de acumulación. Decíamos, recuerdo la semana pasada, ¿no? Una acumulación por desposesión, decíamos esta frase de David Harvey, sino aquí más bien una renuncia a esa acumulación para ponerse en lo que, digamos, en esta frase que hacía mucho énfasis, recuerdo Felipe Segarra, ¿no? Esplacnizomai, ¿no? Esta idea en la cual a Jesús le remueve las entrañas cada vez que se compadece por una persona que sufre, ¿no? Y la última cita tenía que ver con Apocalipsis capítulo 10 capítulo 11, con esta imagen de que el Apocalipsis, a diferencia de las interpretaciones mesiánicas o catastróficas o fundamentalistas, donde la idea del Apocalipsis tiene que ver con que el mundo, ¿cierto?, se va a acabar. Lo que nos dice el autor es que más bien el Apocalipsis lo que nos muestra es esta lucha contra el imperio romano y la resistencia que tuvo una comunidad creyente, y que esa comunidad creyente lo que hizo fue sostenerse en la propia comunidad y hacer resistencia práctica, ¿no? Que permitió justamente sobrevivir en estos tiempos de opresión material y simbólica también. Entonces, estos tres para decir, y aquí ya termino, en otras palabras, entonces se trata de, eh, por un lado, develar las ideologías que pueden ser muy dañinas, opresoras, pero por otro lado, con la insistencia de proponer caminos y horizontes hermenéuticos donde nosotros podamos caminar para esta opción preferencial por los pobres que ya hemos explicado en varios momentos, ¿no? Este es el camino del texto. Yo he tratado de recordar algunas ideas y creo que ahí yo terminaría para abrir el espacio para preguntas y discutir conjuntamente. Gracias. José Luis, tú dirás. No. Muchísimas gracias, Marco. Creo que el tiempo ha sido justo. Bien, entonces tenemos ahora el momento para plantear, ¿no? Algún comentario, alguna pregunta en base a esta primera parte que nos ha comentado Marco. También comentarios, observaciones, algo que quisieran compartir, ¿no? Tenemos este espacio de diálogo. Entonces, los veo, los leo, así que estoy atento a sus reacciones. El día del trabajo los hemos agarrado. Sí. Quizás mientras que se animan, Ujú.
Solo añadir una idea más. Eh, Creo que lo que está tratando de hacer el teólogo en estos años es de alguna manera romper con este círculo hermenéutico que podría ser como una imagen tradicional, donde volver al texto bíblico y mirar el presente se vuelve muy circular, donde no hay como una especie de ruptura del sistema, ¿no? Entonces, eh, mi impresión, ¿no? Para ver qué opinan de esto, es que lo que está detectando Da Silva es que lecturas hermenéuticas más tradicionales irían al texto bíblico, que les permite luego mirar al presente, pero que luego se vuelve una especie de círculo cerrado, un círculo hermenéutico cerrado, ¿no? Un poco más como eh, sin romper el sistema contemporáneo. Y mientras que ve esta imagen, está proponiendo una segunda que tiene que ver con eh, que la lectura hermenéutica, desde la opción preferencial por los pobres, intenta más bien, por lo contrario, romper el sistema establecido y que cree que el sistema establecido no puede ser solamente cultural, sino que habría que ser también político, económico e ideológico. Entonces, la lectura me parece que es una lectura, en el fondo, eh, de que en los años 90 es como una especie de volver a los años 70 y 80, ¿no? Como un regreso, entendiendo que el giro cultural, aunque existe, afrontarlo es insuficiente, ¿no? Entonces, no sé cómo ven eso, no sé si les parece esa lectura desde Da Silva, eh, pero me parece que por ahí va el texto. Creo que están levantando la mano, José Luis. ¿Seguro? No. Sí, yo, Ah, David, perdón. Ah, David, adelante, perdón. sí, bastante interesante, pero digamos que romper paradigma, romper sistemas de poder, está dentro de un proceso, ¿no? Yo lo veo conforme a la explicación desde el Éxodo, como lo plantea la teología de la liberación en sus inicios, la liberación de un pueblo. Entonces, es decir, haciendo conciencia de un proceso que a través de los profetas era dirigido hacia las masas, ¿no? Hacia el pueblo, pero que después toma conciencia a partir de Cristo. Cristo habla al hombre directamente. Y esa conciencia que se va haciendo sobre la responsabilidad de sí mismo en cuanto a liberarse de las, digamos, condicionamientos materiales y de la carne, conforme lo explica también Pablo de Tarso, para después llegar a una respuesta social. Es decir, el camino de la espiritualidad, de la liberación espiritual, también está intrínsecamente planteada, ¿no? Como dice acá, la espiritualidad se realiza como una práctica, como una praxis. Entonces, en ese sentido, la crítica a los sistemas de poder son los poderes, los imperios humanos, en sus niveles políticos, económicos, es abrir, como lo interpreto yo, ¿no? Es abrirse hacia una comprensión de cómo debe ser la redistribución de la gracia. O sea, la gracia es material también, ¿no? Como en Job. Entonces Dios tiene el poder de quitar y dar, pero eso es comprender cuál es la justicia que debe realizar el hombre a través de esa
no sé cuál es la palabra exacta, eh, profundizar en su conocimiento de esa verdad que nos ha dejado Cristo en su sacrificio en la cruz, justamente por los más pobres, por los más necesitados. O sea, es una cuestión de justicia también, en cierto modo, romper con los paradigmas. No sé si me he dejado entender. Ujú, ujú. Sí, no sé si hay más manos alzadas, José Luis, o contexto o un comentario. No, yo creo que respondes porque es la única intervención. No sé si hay alguien más que quisiera intervenir en ese momento. Bien, yo creo que Ujú, ya. Sí, yo tenía dos comentarios, ¿no? Primero, sobre la última parte del comentario, de acuerdo, hay como ciertos énfasis en praxis, transformación, la vuelta al éxodo, la idea de crítica al poder establecido. Incluso ahí David hace cierto énfasis en cambiar incluso las condiciones en las cuales las personas viven, ¿no? Eso es por un lado. Pero por otro lado, ahí David, pero en el buen sentido, digamos, me parece que ahí David hace un énfasis muy particular que el texto no hace, pero que el texto podría hacer. Es decir, David ponía en el centro la idea de ser conscientes de ese proceso, donde el proceso de liberación, en ese sentido, solo será posible si el sujeto o la comunidad es consciente del proceso de opresión en el cual vive. Yo creo que el texto no, no desarrolla esa idea. Quizás los otros textos que hemos visto antes sí lo tuvieron presentes, pero este texto no pone el énfasis ahí, pone más bien el énfasis en la práctica. Y la clave hermenéutica parece que el presupuesto es que el sujeto hace ya esa conciencia eh, eh, como intrínseca dentro de ese proceso liberador. Yo creo que, y, no sé, mi impresión es que esa conciencia liberadora eh, sí me parece que podría ser como una dimensión a tomar en cuenta dentro de este texto. O sea, yo creo que Da Silva ahí podría haber trabajado esta dimensión de conciencia, no necesariamente de clase, pero sí de conciencia de la comunidad o del pueblo. Y eso le permitiría tener un texto mucho más robusto. Así que me parece que el comentario de David ayuda mucho a repensar el texto también, ¿no? Para el presente. Gracias, Marco, por tu comento. Quisiera añadir una cosilla más nomás. La conciencia es una conciencia de liberación que implica, como bien has dicho, el cambiar las condiciones favorables a la vida, pero que no termina en las condiciones materiales, sino que se proyecta a la conciencia de que estamos yendo hacia una redención. Eso es más o menos la idea que me ha provocado, ¿no? Tu discurso. Muchas gracias. Ujú. A ti, David, a ti. Sí, sin duda, ¿no? Hay una distinción que a mí me gusta mucho que hace Johann Baptist Metz, que es un teólogo político alemán, la distinción entre redención, por un lado, y por otro lado, liberación como progreso. Entonces, y claro, tú lo has dicho muy bien, porque ahí para el Metz la distinción está entre si el proceso es meramente material, se piensa incluso como progreso, e incluso el acento está en la racionalización, eso es un proyecto moderno, pero no es el proyecto del reino, ¿no? Y por otro lado, el proyecto reino está en abrazar sin duda los avances modernos, pero la concepción de redención supone una concepción justamente trascendental y escatológica, lo cual supone no pensar solamente las condiciones materiales, que está bien pensarlas, sino más bien trascenderlas, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí.
Sí, gracias, David. Gracias. Bien. ¿Alguien más se anima para continuar? Bueno, si no hay una intervención, yo tendría la propuesta de tomar los 5 minutos que corresponden y damos igual más espacio si al final tienen algunas otras cuestiones que puedan plantear, ¿no? No sé qué te parece, Marco. Sí, me parece perfecto, porque creo que también estamos creo que ya es momento, ¿no? O sea, por la Ujú. hora. Sí, también. Bien, entonces tomamos 5 minutos, son 6:40, 6:45, retomamos el diálogo. Entonces, pongo pausa aquí. Ujú. Reanudé la grabación. Adelante, Marco, y Ok, continuamos con esta prácticamente tercera parte, ¿no? perfecto, José Luis. Muchas gracias. Bien, sí, para este momento yo he preparado un breve texto que puede ayudarnos a pensar juntos. En este día de trabajo, que sé que están cansados, sé que están también disfrutando de su descanso, pero veamos qué nos propone esta relectura. Bien, se los pongo un poco en contexto. Eh, esta propuesta trata de recuperar una perspectiva del teólogo belga Raymond Bieringer. Este teólogo es un teólogo de Lovaina que desde hace un par de décadas ha ido como trabajando profundamente una conexión entre las teologías de la liberación, las teologías del trauma y también las teologías eh, ecológicas. Y entonces, al integrar, digamos, las miradas latinoamericanas con una perspectiva más bien europea, ha ido como construyendo una perspectiva particular desde su propio reflexión, sacando un libro que creo que ha marcado cierta tendencia en Europa, pero creo que ha marcado tendencia no porque entra en los debates europeos necesariamente, sino porque recoge perspectivas latinoamericanas, y eso me parecía como importante. La perspectiva se llama normatividad del futuro. Esta es la perspectiva, la normatividad del futuro. Es el teólogo, digamos, de la normatividad del futuro. Y el texto se llama, para quien quiera revisarlo, Normatividad del futuro, dos puntos, una lectura bíblica, digamos, de los textos de una perspectiva escatológica, ¿no? Y yo al presentar esto, estoy haciendo un particular énfasis entre la mirada de este autor con la perspectiva de Da Silva que acabamos de revisar. Entonces, este texto está dividido en tres partes. Vamos a mirar cada una de estas tres partes para nuestro presente. La primera tiene que ver con lo que llama él la densidad del futuro en la integración temporal. Vamos a ver qué significa esto de la densidad del futuro. El segundo punto tiene que ver con encontrar una especie de equilibrio entre la tradición, donde también incluye ahí el texto bíblico, y al mismo tiempo una reflexión crítica sobre
lo que nos ha dado un poco la modernidad y la autonomía, ¿no? Cómo encontrar ese equilibrio releyendo el texto bíblico. Y el tercer momento va a ser más bien una mirada sobre la vida cotidiana. Entonces, tres momentos: densidad del futuro; segundo, un equilibrio entre tradición y crítica; y tercero, una mirada sobre la vida cotidiana. Entonces, vayamos al primer punto a la luz de Biedinger y las teologías de la liberación. Para el teólogo de Lovaina, Biedinger, primero, la lectura hermenéutica más idónea para nuestros contextos contemporáneos debería ser para él la normatividad del futuro. En ese sentido, siguiendo el autor, debe haber una especie de equilibrio, y aquí viene la primera idea, entre el pasado, el presente y el futuro. Eh, Esto es muy importante porque recuerden ustedes que, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez, el teólogo de la liberación peruano, hacía un fuerte énfasis en la densidad del presente, y este teólogo está haciendo un fuerte énfasis en la densidad del futuro. Esta distinción es muy importante para mirar este giro que está teniendo la propuesta. El acento entonces se encuentra aquí en el horizonte que se está construyendo para los seres humanos. En ese sentido hay una especie de horizonte, ¿no? Las acciones concretas que se realizan en el presente tienen en realidad un horizonte hacia la construcción del reino de Dios en el futuro. Entonces, no se trata de olvidar al pasado, se trata de volver en el pasado, sin duda, y también profundizar en el presente. Pero estas acciones sobre el pasado y el presente tienen que tener un objetivo concreto en la construcción del reino de Dios, que es la construcción mirando hacia el futuro. En palabras del autor, la idea es hacer posible aquí hay una confusión, el sueño de Dios. En ese sentido, afrontar los espacios de exclusión supone un deber para la construcción del reino de Dios, donde todas y todos los seres humanos, especialmente los más vulnerables, sean parte de vivir desde ahora el reino de Dios. Hay una categoría que utiliza mucho este autor que tiene que ver con la anticipación del reino de Dios. Es decir, eh, y por eso me parecía muy clave estas conexiones con las teologías de la liberación, porque para Biedinger lo que importa es qué tanto estamos haciendo para anticipar el reino de Dios. Si el reino de Dios es justicia, la pregunta es qué tanto estamos haciendo justicia hoy como una anticipación a la construcción del reino. Entendiendo que la plenitud del reino de Dios no se va a concretar ahora, pero sí se puede ir anticipando en el aquí y ahora muchos de estos elementos del anuncio del reino. Por eso, pensando en la concepción, por ejemplo, de la irrupción del presente, que el teólogo Metz insistió tanto, ¿no? Cómo irrumpir en estos problemas contemporáneos como el capitalismo, las formas de opresión contemporáneas, la exclusión a los pobres. El volver al cristianismo sería como el cristiano irrumpe y transforma el presente. O, en palabras de Moltmann, ¿no? Con la concepción de la escatología de la esperanza, donde la cruz de Jesús es el fundamento de la teología, ¿no? Lo veíamos de alguna manera también con Da Silva en el texto de la primera sección que hemos tenido en esta sesión. Pero en el caso de Bieringer, propone que tanto la irrupción del presente como la cruz como fundamento de la teología, ¿no? La cruz de Jesús, deben estar ambos articulados en una construcción
de esta anticipación del reino de Dios, tanto individual como comunitaria. Entonces, en esta primera idea, lo que quiero que tengan presente es que la teología de la liberación y esta opción preferencial por los pobres, este compromiso práctico que veíamos en la primera parte, tiene que estar conectado para nuestras sociedades contemporáneas en una anticipación de la construcción del reino de Dios a partir, evidentemente, de una lectura hermenéutica renovadora, que no olvide el pasado y el presente, pero que esté apuntando en pensar qué cosas de nuevo podríamos hacer para que el reino de Dios se haga presente. Y para este autor, y eso me parece clave, para que eso ocurra hay que poner cierto énfasis en lo que en lo nuevo que podríamos hacer. Un pie de página, Bieringer habla mucho de la creatividad, por ejemplo, o la imaginación. O sea, el teólogo o el creyente tendría que servirse de la creatividad y la imaginación para que podamos construir de alguna manera distinta a la que estamos haciendo ahora, la construcción del reino de Dios. La segunda idea tiene que ver con la tradición y la crítica. El autor aquí propone que la tradición debe ser revisada, criticada y reformulada. Pero lo interesante de esta propuesta para el presente es que no se trata de desechar la tradición, como quizás hoy dentro de algunas ciencias humanas que rechazan los espacios creyentes caen como una especie de nihilismo contemporáneo. Y por otro lado, tampoco se trata, digamos, de volver a una especie de reivindicación de una historia que ya no es la nuestra, como una especie del sueño del pasado, dice Beringer. O sea, cuidado con estas dos problemas, ¿no? Eh, no se trata de ser críticos desde la razón, destruyendo cualquier tipo de historia que se ha ido construyendo, pero tampoco se trata de reivindicación de un sueño histórico del pasado que ya no es el nuestro y que podría traer también problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida para Biedinger? Eh, la idea del autor es que propone que se construya una especie de aparato crítico que permita revisar los pasajes bíblicos, o sea, una clave hermenéutica, para entender que algunos de esos pasajes aún deben ser decolonizados y aún deben ser incluso despatriarcalizados. Para poner un ejemplo, uno podría ir al Génesis a mirar cómo se creó o dónde apareció el pecado original, por ejemplo. Entonces, Bieringer dice, ¿no? Por un lado, podríamos decir que la creación de Adán como igual ser humano es el primer acto de la creación. Y luego, después de eso, aparecen los términos Isha e Ish como mujer y hombre, pero solo es posterior a la creación del ser humano. Entonces dice, podemos irnos al texto bíblico de Génesis y entender que el camino aquí estamos, del texto bíblico es de equidad y de igualdad. Eso está resuelto. Puedes ir al texto bíblico y encontrarlo en hebreo y se resuelve el problema. Pero al mismo tiempo dice, si uno sigue continuando la lectura del Génesis, podríamos encontrar algunas frases que incluso en hebreo son problemáticos para nuestro tiempo porque responden a un tiempo donde el patriarcado todavía estaba muy presente. ¿No? No sé si me dejo entender. O sea, algunas frases, sin dudas, por parte del espíritu y por parte también del texto bíblico, pueden ser renovadas hermenéuticamente,
pero otras tienen que pasar por el juicio de la sospecha. Y por eso tendríamos que despatriarcalizarlas. Eso es por un lado. Y por el otro lado, al mismo tiempo, tendríamos que construir espacios de reino de Dios en el presente para que la crítica aún mantenga un horizonte fructífero, ¿no? Entonces aquí viene el otro lado de la crítica, que no se trata solamente de encontrar dónde está el problema, sino que siempre tiene que tener un paso más adelante, que es el carácter propositivo. Lo podríamos mirar incluso con creyentes que se dedican a los espacios más bien de formación, eh, que algunos caen más bien solamente en encontrar los problemas que a veces tiene la iglesia. Para Bieringer eso sería problemático porque si te quedas solamente en detectar los problemas, estarías cayendo en el espacio de la deconstrucción meramente. De lo que se trata es de dar un paso más para el carácter de la crítica constructiva y propositiva, que es para Bieringer el mensaje del Evangelio, que siempre está en pleno movimiento para actualizarse para nuestros tiempos, ¿no? Entonces, el horizonte en el fondo debe estar marcado por la esperanza que supera cualquier forma de opresión, ¿no? Un carácter propositivo, eh, pero por otro lado, eh, digamos, que ese carácter tenga en cuenta una especie de listado de 10 criterios para Biedinger que nos puede servir de mucho para afrontar el presente. Y aquí yo he tratado de enumerarlos. Voy a decir algunas cosas para cada uno, pero creo que podría ayudarnos a mirar alguna salida contemporánea, ¿no? Entonces aquí pongo yo, cuenta 10 elementos para una hermenéutica del futuro. Eh, y entonces, ¿cuáles son los 10 elementos? Yo aquí pongo algunos, no sé si he puesto, creo que he puesto los 10, pero voy a enfatizar algunos más que otros. Por ejemplo, uno, la prioridad del futuro. Dos, pensar siempre en el sueño de Dios, ¿no? O sea, no en nuestros sueños, que podrían ser incluso ideológicos, sino en el sueño de Dios. Tercero, la anticipación al reino de Dios. O sea, entender que lo que hay que hacer es algo aquí y ahora. Cuarto, la hermenéutica de la esperanza, es decir, siempre tener un aparato crítico propositivo. Quinto, el poder crítico, que supone siempre pensar en que los niveles de la sociedad están marcados por espacios donde la dominación aparece como un juego contemporáneo, pero también histórico en la Biblia. El siguiente es la dimensión escatológica, lo habíamos dicho también en la primera parte, ¿no? Que supera las meras condiciones materiales. El proceso es más bien de redención, como lo decíamos con David. La acción transformadora, la clave hermenéutica siempre vuelve, pero para el presente y transformar desde la acción. La superación de las ideologías, eh, recordar la continuidad y la discontinuidad del texto bíblico y finalmente la necesidad de una comunidad y de un diálogo. Me animé a ponerlos aquí porque creo que eso puede ayudar a luego ahora discutir en esta segunda parte de la sección, ¿no? Y finalmente quería poner yo un acento en la vida cotidiana. Eh, para el autor diríamos que la vida cotidiana es justamente la centralidad en donde eh, la hermenéutica liberadora podría tener mayor incidencia. Si bien es cierto, el acento está en el futuro,
pero el futuro se presenta como una anticipación del reino, entonces en la vida cotidiana deberíamos hacer algo. Entonces, siguiendo al autor y conectándolo con la teología de la liberación en clave hermenéutica, yo lo que aquí propongo es pensar en cuatro puntos que podría ayudarnos en nuestros espacios pastorales, académicos, entre otros. El primer punto tiene que ver con esta hermenéutica bíblica, con la consigna de que esto debería ayudar a que los seres humanos luchen para la construcción y la anticipación del reino. Eh, ya no como grandes eventos, no se trata de pensar quizás como en la teología de la liberación, como un proceso donde las estructuras sociales deban cambiar y por eso hay que hacer, no sé, pues, movilizaciones sociales o colectivos de conjunto de mucha incidencia. No quiere decir que eso no sea importante, pero aquí lo importante es que en la vida cotidiana podamos también transformar un espacio que puede ser incluso privado o puede ser muy pequeño. Es decir, el primer punto aquí es que la anticipación al reino también podría ser individual y podría ser, aunque muy pequeño, transformador. Esto incluso puede ser visto de dos maneras, para los creyentes, pero incluso signos de esperanza desde personas no creyentes. Aquí hay un diálogo sin duda interreligioso clave y también, diríamos, con el espacio secular importante. Ojo, poner el centro entonces en vida cotidiana y cambios en todas las dimensiones, no solamente de largo alcance. Segundo punto, que la lectura de la Biblia debe impulsar una acción transformadora para el ser humano y para el bienestar del planeta. Esta es la dimensión más ecológica. Este bienestar permitirá un espacio sostenible donde los seres humanos asuman su agencia y transformen su relación con el mundo. Aquí hay un énfasis muy particular sobre eh, la dimensión del reconocimiento. Eh, el punto central del problema está en no solamente una relación de dominación con los seres humanos, sino también con el mundo. Y lo que nos alerta en esta vida cotidiana es que la única forma de proceso de liberación posible es a partir de un cambio de nuestras propias relaciones humanas y con el mundo. Eh, Hay una imagen, un poco para seguir con el ejemplo del Génesis, donde estas interpretaciones judías desde la Cábala, solo esto es un ejemplo, ponían en el centro la relación entre las letras en hebreo de Ish y de Isha, donde cuando uno las compara, encuentra que de las tres letras de Isha con las tres letras de Ish, dos de esas letras son iguales y una es diferente. Entonces, la imagen desde la perspectiva de la cábala judía es, ojo, esto es solamente cábala, pero sirve creo que como ejemplo, es que si los seres humanos entre hombres y mujeres definimos que tenemos más en común que de diferentes, nos podríamos tratar de otra manera. ¿Qué quiero decir? Que la transformación de las relaciones humanas terminan siendo mediadas por nuestro reconocimiento del otro. Y el proceso de liberación, es decir, la opción por los pobres, ya no solamente tiene que ver con estructuras, con miradas sociológicas o de ciencias políticas o lo que fuere, sino tiene que ver ahora con cómo nos estamos relacionando con los demás y con el mundo, o como dominación o como reconocimiento eh, real y genuino, ¿no? Ese es el segundo punto. El tercero tiene que ver con eh,
que se debe cuestionar y criticar las estructuras, ojo, del pasado que bloqueen la dignidad humana, como por ejemplo el patriarcado, la exclusión, la discriminación, entre otros. Esto es muy importante porque me parecía central que así como los teólogos de la liberación han hecho de alguna manera el acento, han puesto el acento en la opresión, Bieringer pone el acento en que esa opresión solo es entendible si entendemos lo que en la historia ha ocurrido para que hoy miremos cómo la exclusión sigue presente. Poner un ejemplo ayuda mucho. Eh, He tenido la semana pasada un espacio con personas que eh, entre testimonios y reflexiones apuntaban con ejemplos donde en algunos espacios, tanto académicos como sociales, han sido discriminados, ya sea por color de piel, ya sea por la lengua, el idioma, etcétera, ¿no? Y era muy, muy interesante cómo en el momento de la discusión aparecía la idea de eh, que esto, si bien es cierto, puede doler mucho, sin duda un espacio de exclusión puede ser muy incluso de impacto psicológico, eh, podríamos tener una mayor comprensión de lo que ocurre, este hecho concreto, si entendemos que en la historia, primero, no han sido los únicos que han vivido esto, sino que además hay una historia de exclusión que en el tiempo se ha vuelto como una normalidad. Esto lo podemos pasar como un ejemplo muy concreto para nuestro presente, para nuestro pasado en el Perú, preguntándonos, por ejemplo, por qué ciertas personas con ciertos apellidos o con cierto origen étnico en el conflicto armado interno terminaron siendo matadas, ¿no? De cada cuatro personas, tres tenían ciertas características, ¿no? Que respondían a cierto lugar geográfico, cierto origen, ¿cierto? Y cierta lengua. Entonces, diríamos que la teología de la liberación hoy, en este caso, el aporte creo que Bieringer podría ser muy interesante es que las personas indígenas, por ejemplo, en nuestro país, en el caso peruano, de reivindicación, solamente podrá ser posible si es con un trabajo histórico serio de cómo eso se ha ido produciendo hasta el presente. Entonces, vamos a decir, una mediación histórica del dolor, en el fondo, ¿no? Por eso yo decía al inicio la relación con la teología del trauma, donde las teologías del trauma ponen en el centro un poco cómo esas huellas de dolor, de sufrimiento, son producto de sus historias, no son producto de un momento concreto, sino de sus historias. Y para terminar, y aquí abro el espacio luego para discutir, es que finalmente la promesa de plenitud que nos ofrece este autor puede ser realizada con una opción preferencial por quienes más necesitan. Es decir, Bieringer aquí propone una hermenéutica bíblica que esté atento a la sociedad futura como un espacio anticipatorio del florecimiento humano en el reino de Dios. Es decir, eh, que en la vida cotidiana la intención es imaginar juntas y juntos cómo nuestras propias ciudades, nuestras propias comunidades, pueden ser nuestras propias congregaciones, nuestros propios colegios, nuestros propios seminarios de formación, eh, entendiendo ya que hay un proceso autocrítico que hasta este momento no ha sido resuelto, podamos juntas y juntos imaginar cómo podría ser una anticipación del reino de Dios en ese espacio donde estamos. Incluso si las instituciones son muy liberadoras, o sea, es decir, pensar la Universidad Católica desde esta mirada, o incluso el Instituto Bartolomé de las Casas,
o los seminarios de formación, o la congregación, o la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú, donde la imaginación de este espacio posible esté mediado por la participación de quienes viven este espacio, ¿no? Y ahí uno podría pensar incluso en metodologías para recuperar cómo se está viviendo hoy eh, este espacio liberador. Bien, yo paro ahí, espero que se haya entendido este camino para el presente. Muchas gracias y José Luis, tú dirás. Gracias, Marco. Igual tenemos este momento para un diálogo, retomando quizás, ¿no?, la primera parte y ese segundo bloque también, ¿no?, en en la que hemos podido profundizar un poquito más sobre esta propuesta para el hoy. Entonces, atento a que quieran intervenir, algún comentario, pregunta. Estamos en el momento para plantearlo, ¿no? Adelante, Nancy. Muchas gracias por esta, bueno, toda la sesión, ¿verdad? Pero me he quedado muy tocada por esta segunda parte, esta lectura para el hoy, porque me hace pensar mucho en quizás en este momento político que vamos viviendo como país, ¿no? Entonces hay como tengo la sensación, incluso no solamente político, sino social, diría yo, de una tendencia más fundamentalista, ¿no? Como que aferrarse a lo fundamentalismo, a actitudes, eh, y como que el miedo es más bien a aceptar lo diferente, a ampliar la mirada, toda esta base comunitaria de lo que tú hablabas, como que el otro o ser una comunidad, pero no como una comunidad de personas solamente, sino también una comunidad que es la comunidad humana, la comunidad de la creación integradora, ¿no? Entonces, esta última parte me da como esta esperanza de seguir reflexionando, ¿no? Por un lado, pero por el otro lado me entra un poco la preocupación, esto que yo te decía, el fundamentalismo, que una tendencia fuerte de mucha gente y dentro de la misma, digamos, los grupos religiosos, quizás más fuertes, ¿no? Aferrándose o negando la otra parte de esta realidad que necesariamente en conflicto y se va mezclando, yo diría de una manera, no sé si negativa, en las elecciones, ¿no? Los resultados que ahora tenemos como decisión que tomar finalmente para el futuro de nuestro país, precisamente que no tiene mucho que ver con este sueño de Dios que se presenta como una esperanza, ¿no? Es un poco el comentario que voy por ahí. Gracias, Nancy. Bien, ¿algún otro comentario? David, adelante. Gracias. Muy sugestivo esta parte, muy importante creo también, la reflexión también de la hermana. Pero a mí durante el discurso y el trayecto me ha venido en mente el capítulo 12 de Pablo de Tarso a los romanos, que tiene que ver con la transformación, ¿no? Y el asumir responsabilidades. Eh, Permítanme leerles, es fácil, breve, dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que prendáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Es un poco corto de vista. Por lo, no os conforméis a este mundo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
para que os comportéis, cuál, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que acá hay una clave de lectura también hermenéutica que coincide, ¿no? Con esto de la transformación personal, el reto personal como sacrificio, considerando nuestros cuerpos, que puede ser llevado al sacrificio como personalmente, como individuo. Esto se consolida, se puede cimentar con la comunidad, porque tenemos que enfrentarnos a sistemas de poder que en estos tiempos están mostrando señales diabólicas, perversas, ¿no? De una maldad extrema. Y todo estudiado, programado. Entonces, el desafío va en las dos direcciones, en cuanto fortalecemos la comunidad de base, pero nos vamos transformando nosotros mismos en esta asociación para cambiar nuestra forma de pensar, buscar nuevas estrategias, buscar nuevas formas, incluso a los niveles políticos principalmente, ¿no? Creo que eso es lo que nos daría la fortaleza, la esperanza de poder seguir proyectándonos hacia ese futuro de anticipación. Como decíamos antes, el gesto de buscar la justicia es ya anticipar el reino de paz y justicia, ¿no? Que en Cristo está prometido también, como una realización cotidiana. Ese verso me ha caído muy, ese versículo me ha llamado la atención, mejor dicho, recordado en tanto el desarrollo de este discurso que me parece muy, muy bueno. Gracias, David. ¿Alguna intervención más? Marco, te doy el pase por las dos intervenciones. Gracias, gracias también a Nancy y a David por los comentarios. Eh, Comenzar con Nancy respecto a estos dos temas que ha puesto sobre la mesa, ¿no? El primero, eh, esta mirada sobre cómo construir, eh, digamos, esta normatividad del futuro. Mm, Creo que algo que ayuda en carácter más prácticos es como pensar conjuntamente qué metodologías podríamos incluir en nuestras comunidades para que esto ocurra, ¿no? Eh, Porque algo que desde esta recontextualización aparece es que imaginemos juntas y juntos, pero claro, en términos, por ejemplo, de sinodalidad, es que esa imaginación todas y todos puedan y deban participar. Y para que eso ocurra necesitamos metodologías o implementar metodologías serias, o sea, donde nadie quede fuera, donde no solamente participen, sino que en el transcurso y el procedimiento donde se tomen las decisiones, tampoco nada se excluya. Entonces, algo que nos exige, me parece, esta primera lectura y a partir del comentario de Nancy es, pensemos en los métodos, ¿no? Que podemos implementar en nuestras propias comunidades, colegios, instituciones, congregaciones, etc., etc., etc. Y del otro lado, que el énfasis que Nancy hacía era un poco lo que nos está pasando como país hoy, ¿no? En términos muy concretos, lo que ha pasado en la segunda vuelta, lo que hoy ya más o menos tenemos mapeado qué va a pasar en el Congreso, en el Parlamento, qué va a pasar en el Senado. Se intuye rápidamente el proceso de polarización que ya está empezando y que se va a desencadenar en muy poco tiempo, ¿no? Y que luego va a empezar un proceso de polarización que supone incluso un proceso de discriminación que va a ser muy fuerte, otra vez, ¿no? Eh, entonces, claro, yo por eso entiendo y me parece muy valioso lo que Nancy nos comparte, porque este es el momento en el cual toca hoy imaginar un futuro distinto desde el momento presente, considerando lo que hemos sido. Por ejemplo, sabiendo que nuestro proceso de polarización no es nuevo,
sino que tiene que ver con lo que ha pasado hace 10 años atrás, más o menos. O saber que lo que va a ocurrir en la polarización y la discriminación es el resultado de un proceso de discriminación estructural en nuestro país, de décadas y de siglos. O sea, creo que aquí lo que Bieringer con esta normatividad del futuro nos ayuda es que entendamos la complejidad de lo que está ocurriendo, con los fundamentalismos que aparezcan, con los procesos violentos que sucedan, pero que nuevamente no nos quedemos en la crítica y descripción de lo que ocurra, sino que, vamos a decir, no perdamos la esperanza de poder construir un mundo mejor y que esa esperanza sea un proceso donde todas y todos podamos también participar. Y como bien lo decía Nancy, ¿no? Que esto no tiene que ver con blanco y negro, puede ocurrir una polarización, pero en términos concretos, mm, digamos que las cosas son más complejas y que esa complejidad pueda ser parte del análisis también para crear un espacio nuevo posible. Yo creo que aquí Bieringer tampoco nos dice que las soluciones son tan fáciles, pero por lo menos nos dan algunas recetas para poder ir construyendo conjuntamente. Y luego por el otro lado, lo que David, la cita que ponía en el centro y que nos compartía, eh, creo que no sé, nos invita a pensar que eh, el texto bíblico en su historia también ha sido una normatividad del futuro en realidad, porque siempre quiso salir de la crisis en la cual se encontraba y que los procesos de violencia que vivieron eh, no solamente fueron enfrentados, sino también fueron imaginados, ¿no? Haciendo presente algo que no estaba, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va el asunto, es cómo pensamos desde esta mirada, recogiendo el texto bíblico, no para reivindicarlo como una especie de añoranza fundamentalista, sino más bien reinterpretarla manteniendo el presente, el pasado y mirando hacia el futuro, transformando estas condiciones que terminan excluyendo a tantas personas hoy. Eso diría en principio, José Luis. Gracias, Marco. Pero hay última intervención de Carlota en el chat que dice que la reflexión muy interesante, pero muy desafiante para un mundo muy fundamentalista y liberalista de leer el texto bíblico. ¿Cómo podemos acercarnos con una visión más equilibrada y transformadora para no provocar rechazos? Bueno, corregía porque había puesto fundamentalista y literalista, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que son justamente esos dos grandes paradigmas que también incluso en el texto de Da Silva aparecía, ¿no? Por un lado, volver al texto bíblico y utilizarlo, instrumentalizarlo y con eso inclusive tratar de ganar elecciones, ¿no? Eso es por un lado, el primer gran camino problemático que hace mucho daño, ¿no? Y lo que decía Carlota también en el segundo caso, el otro extremo, creer que la razón y el propio ser humano en sí mismo es autosuficiente para salvarse y que no necesita de nadie más. Lo que me parece que también en el fondo en el mundo está ocurriendo ya hace varias décadas, ¿no? La idea de que el ser humano se cree a sí mismo como el salvador de todo lo de todo lo que hay. Estos dos paradigmas, claro, la pregunta de Carlota es, ¿y cuál es, vamos a decir, como la vía media? ¿Cuál es el camino que podríamos elegir, abrazar para superar estos atolladeros que son muy peruanos también, ¿no? Eh, yo creo que, siguiendo un poco la lectura de la normatividad del futuro, está en que entendamos que la salida, primero, es muy compleja
lo cual supone conectar varias dimensiones. Vamos a poner ejemplos. Que el creyente sepa de historia. No hay, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, que el creyente, el teólogo o la comunidad, la congregación o la institución educativa o los sacerdotes sepan de la historia en la cual nos encontramos, o sea, que sepan, que tengan una lectura seria de lo que está ocurriendo. Para poner un ejemplo, el Instituto Bartolomé de las Casas me parece que está creando un espacio sobre realidad social peruana, que un poco va en esa línea. O sea, si quieres trabajar sobre alguna posibilidad para reconstruir el espacio peruano en espacio de mayor justicia, tienes que conocer qué ha ocurrido para dar salidas más realistas a lo que sucede. Ese es por un lado. Por otro lado, eh, entender que la agencia, tanto individual como comunitaria, genera procesos de transformación que son totalmente valiosos, ¿no? Yo creo que hoy, en un mundo políticamente desgastado, donde la instrumentalización de la religión ha sido constante, muchos espacios comunitarios han perdido la autovaloración de su propia agencia. Lo podemos ver en las marchas. Antes la gente salía a marchar, ahora no sale tanto, o sale dispersa, o no se une. Eso supone una especie de pérdida de la autovalidación de la agencia, ¿no? Entonces yo diría que esa es otra segunda dimensión. Para Bidinger y para esta perspectiva de la normativa del futuro, la opción preferencial por los pobres supone una confianza del creyente, del cristiano, del teólogo, de la persona comprometida desde la fe, en que lo que va a hacer y lo que puede hacer va a generar incluso en la vida cotidiana una transformación, ¿no? Este es lo segundo. Y para terminar, lo tercero, eh, hay una necesidad de transformación que tiene que ver con una acción colectiva. Mm, es decir, que así como las primeras comunidades cristianas nunca fueron personas aisladas, sino construcciones comunitarias, la normatividad del futuro lo que nos invita en su lista de 10 puntos que yo les había leído es también a una acción colectiva que suponga, sin duda, un tiempo asumido para convocar a más gente y que eso demore, etcétera, pero que renunciemos de alguna manera a nuestros propios egos para que podamos hacer una construcción comunitaria, ¿no? Esto supone que la anticipación del reino de Dios, eh, diríamos que solo es posible si la irrupción de esa historia en el presente, volviendo a Jesús, sea también colectiva y que eso permita imaginar mundos posibles desde la comunidad. Creo que por ahí Biedinger está ofreciendo, no sé, no digo recetas concretas, pero por lo menos caminos posibles que hay que construir. Eh, Eso diría José Luis. Gracias, Marco. Creo que hemos resuelto las cuestiones. Igual, esto último, esa última intervención, creo que nos ayuda a proyectar un poco más, ¿no? La realidad en la que estamos. Así que muchísimas gracias a todos los que han hecho el esfuerzo de poder estar aquí un primero de mayo, en realidad Día del Trabajador, así que igual saludos a todos y que pasen buen fin de semana. Agradecemos a Marco por esta quinta sesión y nos vemos la próxima semana, próximo viernes en este mismo horario, analizando otro texto de lectura, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Marcos, por hacer cherry al curso de realidad peruana. Así que si están invitados también, empezamos el 25 de mayo. Será un curso presencial para extranjeros, pero también para peruanos que quieran profundizar en la realidad del país. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, que tengan muy buenas noches y gracias. Sí, algo breve querías mencionar, Un David. flash, Sí, un porque flash. Escuché a Roberto Sánchez en una entrevista que le hicieron
que él no era ni de izquierda ni de derecha, él seguía la teología de la liberación. Creo que es un punto importante de tener en cuenta, porque implicaría a multiplicar las comunidades de base en ese sentido, apuntando a la protección del medio ambiente, a la protección de los pueblos originarios como punto de fuerza, nada más. Solo decir una cosita, vamos a tocar el tema sobre la dimensión política en unas sesiones más, así que seguramente ahí va a ser interesante discutir este comentario de David. Voy a buscar eso, sí, esa No declaración. sabía. Bueno, ya, ese es otro tema. Listo, ya nos vemos y muy buenas noches a cada uno. Buenas noches. Gracias. Gracias. Chao, Gracias. Gracias, chao. Estar conmigo. gracias. Muchas gracias por Gracias. todo. Gracias. Chao, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.